Esperamos un par de minutitos más y ya damos inicio, así todas las personas que se están pudiendo conectar. Tenemos un montón de gente que se va sumando, feliz de ver tantos nombres amigos que se suman, pero también nombres nuevos, ¿no? Sí. Sí, Que total. también se acercan a conocernos. Si quieren empezar. Arrancamos, si les parece bien, arrancamos. Bueno, me presento, mi nombre es Cecilia López Hugo, como dice ahí mi nombre, soy de Pensamiento Colectivo, pero me conocen como Checha, digo, porque me van a nombrar así, así ya saben. Bueno, repetir algunas cosas que dijimos en el inicio para quienes se conectaron al último momento. Vamos a estar grabando la sesión. Lo único que vamos a estar subiendo va a ser la parte de exposición de las organizaciones, así la parte de intercambio con total libertad la vamos a hacer sin inconveniente. Contarles un poco cómo llegamos a este conversatorio. Bueno, nuestras organizaciones, a raíz del año pasado que se publicó en España una serie documental denominada Generación Porno, que hablaba un poco de este vínculo de las adolescencias con la pornografía y la planteaba también como en clave problemática. Fue un disparador para generar el intercambio. Y ahí lo que nos pasó es que nos surgieron preguntas, ¿no? Nos preguntábamos, bueno, ¿esto es tan así, esto de generación porno? ¿Había cifras en nuestros países que dieran cuenta de que esto estaba sucediendo a escala? Muchos de los que están acá deben haber recibido por correo o deben haber tenido acceso al documento que publicamos en conjunto las tres organizaciones, en donde ahí sí compartimos algunas de las cifras que fuimos encontrando que daban cuenta un poco de que esta situación era un poco así. Y sobre todo nos preguntábamos, bueno, ¿por qué se estaba sucediendo esto? ¿Dónde podíamos encontrar las responsabilidades? Perdón. Y por qué nos parecía insuficiente hablar de una problemática de estas características, reduciéndole a una generación y a las particularidades de cada niño, niña o adolescente. O sea, nos parecía como poco decir, bueno, esto es un problema de la generación. Y ante una problemática global, que como Internet misma trasciende fronteras, surgió la necesidad de trabajar en colectivo, aunando esfuerzos y miradas, tanto para el análisis del fenómeno en sí, como para el planteo de posibles caminos que permitan atenderlo. Y de allí la generación de este conversatorio, para encontrarnos, para sumar miradas y voces. ¿Bien? Así que antes de arrancar con las presentaciones, voy a tomar agüita, chiquilín. Queremos agradecer el apoyo de este conversatorio. Voy a empezar a compartir pantalla con la presentación que tenemos. Esto, el conversatorio. Queremos agradecerles el apoyo a este conversatorio al Grupo de Trabajo de Ciudadanía Digital de Uruguay. Este grupo está liderado por la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y el Conocimiento, que congrega a representantes de distintos organismos estatales, la academia, la sociedad civil organizada y organismos internacionales. Tiene dentro de sus cometidos acordar, promover e implementar marcos conceptuales de referencia y líneas estratégicas desde donde abordar, implementar y dar seguimiento a la construcción de ciudadanía en el entorno digital en Uruguay. El grupo de trabajo también en este contexto publica la Estrategia de Ciudadanía Digital, que es un marco justamente para orientar la política pública en torno al tema, así que les agradecemos enormemente el apoyo para este conversatorio. Paso a hacer las presentaciones. Nos van a estar acompañando y van a estar exponiendo Ezequiel Pacerón, que es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires. Se especializó y doctoró en Educación y Sociedad por la Universidad de Barcelona, en la que actualmente es profesor asociado. Ezequiel está en este momento desde Barcelona conectado. Es director de Educomunicación de Faro Digital, colectivo que desde el año 2015 está dedicado al análisis, estudio y promoción de una ciudadanía en los territorios digitales. También nos acompaña Liliana Quiroga Pérez, que es educadora sexual por el Instituto de Formación Sexológica Integral Sexur, estudiante avanzada de profesora de biología por el Instituto de Profesores Artigas. Desde el 2021, Liliana se desempeña como tallerista en la Asociación Civil Pensamiento Colectivo, colectivo que desde el 2016 trabaja en la construcción de ciudadanía digital a través de espacios de reflexión, resignificación y prevención sobre las diversas formas de habitar y vincularnos con y en el entorno digital. Liliana está desde Uruguay.
Y tenemos también desde Barcelona a Laura Safont, que es licenciada en periodismo, máster en desarrollo y cooperación internacional por el Instituto EOGA en la Universidad del País Vasco. Cuenta con estudios en migraciones, feminismos y educación para la justicia global. Es coordinadora de proyectos de educación en AFAC y les vamos a contar, porque muchos de quienes están conectados son de Uruguay y Argentina, entonces les vamos a contar de AFAC, que es la Federación de Asociaciones de Familias de Alumnado más grande de Cataluña, las AFA. Es una figura que hay allá. Trabaja desde 1975 por la defensa de la educación pública en dicho territorio, fomentan la participación asociativa de las familias e inciden sociopolíticamente en defensa del derecho a la educación pública. AFAC tiene formación y sensibilización sobre la diversidad sexual y de género, promueve la erradicación de las violencias de género y la transfobia y fomentan la corresponsabilidad de los cuidados de los padres. Incorporación también de la perspectiva de género en las asociaciones de familias de alumnado. Así que con esto le cedo la palabra a Ezequiel, que es quien va a iniciar este conversatorio. Gracias, Checha. Yo creo que el conversatorio está iniciado con toda tu introducción. Me sumo a tus palabras para agradecer somos un poquito más de 30 personas y también instituciones, ¿no? No salimos a convocar abierto en redes, la intención era tener un encuentro cerrado con personas y con instituciones que están interesadas en estos temas. Yo ahora en estos 5 o 10 minutos realmente quiero ser rápido, es presentar un poco cómo llegamos a estar hablando de educación sexual o de sexualidades a partir de lo que nos pasa en estos territorios digitales, ¿no? Entonces lo primero es eso, como tener una concepción genealógica, ¿no? Histórica de las tecnologías digitales, entenderlas como territorio que ocupamos las personas, que ocupa la sociedad, que ocupamos las instituciones, y, y como un espacio en donde tenemos que entender de qué manera funcionan las plataformas, ¿no? Que hoy estemos en un conversatorio manifestando, ¿no? O declarando entre 3 organizaciones de la sociedad civil que el porno no educa, es porque está sucediendo. Hay personas, sobre todo las infancias o las adolescencias, que están teniendo ya interacción y muchas veces tiene, o en buena medida tiene que ver con esto de vivir en territorios sociodigitales, ¿no? Cuando empezamos a comprender un poco cómo funcionan las plataformas que nos descargamos hace mucho tiempo, que aceptamos términos y condiciones y que estamos adentro viviendo ahí, comunicándonos, vinculándonos, nos damos cuenta que a mayor tiempo que pasamos ahí, más datos dejamos, más nos conocen y más nos segmentan para darnos información de acuerdo a nuestros gustos, preferencias, para que volvamos a pasar más tiempo ahí, ¿no? Entonces ahí ya podemos ver una tensión, un primer cruce entre que yo tengo mi experiencia totalmente individualizada, con mis gustos y preferencias, y surge como la primera pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con lo común? ¿Qué me pasa a mí, Ezequiel, para poder vincularme con quienes piensan distinto a mí, ¿no? Dejo como esa pregunta abierta. En Faro hace tiempo que venimos estudiando estos temas, tenemos muchos y muchas referentes globales. Una de estas organizaciones es el Center for Humane Technology, que definen que ya tuvimos como sociedad un primer contacto con las inteligencias artificiales a partir de las plataformas que denominamos redes sociales, ¿no? Otra discusión es si son verdaderamente redes sociales o son plataformas de entretenimiento, como se define, por ejemplo, TikTok, o bien redes sociales de Internet o plataformas de redes sociales de Internet, ¿no? Entonces, a modo resumido, este primer contacto ha dejado una serie de consecuencias que ya podemos ver, ¿no? Por ejemplo, la salud mental nuestra, de personas, ¿no? A nivel de, de cómo nos vemos cuando estamos interactuando con tanta información, con tantas personas, con tantos estereotipos, con tantos imaginarios, ¿no? Con el mercado, con las marcas que se quieren acercar a nosotros y vendernos productos, ¿no? Por un lado, esa es una de los grandes campos, de las grandes consecuencias que estamos viendo, ¿no? Desde el lado más vincular, discursos de odio, violencia de género, violencias entre pares, mucho hateo, ¿no? Vemos ya usando un poquito el vocabulario de pibes y pibas, que es una de las marcas que buscamos enfatizar desde Faro, ¿no? Ir a dar talleres y no ser unidireccionales, sino abrir el juego, poner el micrófono y escuchar y aprender junto con.
los estudiantes y las estudiantes con las que trabajamos, ¿no? Y después, por otro lado, también plantear esta problemática de qué asuntos se nos están complicando para nuestros sistemas democráticos, ¿no? A partir de que cada persona recibe en su burbuja de información los datos o la información que vienen a reconfirmar nuestros sesgos, un poco lo que decía antes, ¿no? ¿Qué pasa con lo común? ¿Cómo hacemos para tejer lo común? Más allá de eso, comentarles como una suerte de síntesis o de resumen que venimos haciendo en el último tiempo en Faro, en donde detectamos la potencia de cuando nos encontramos, ¿no? Cuando estamos ahí, cuando ponemos el oído, cuando habilitamos el diálogo, cuando no hay respuestas buenas o respuestas incorrectas, sino simplemente tener el espacio para poder uno descargarse, nos damos cuenta que a las personas les pasa, y nos pasa a nosotros, que el problema quizás digital que veníamos teniendo, cuando lo verbalizamos y lo contamos y escuchamos al otro, nos damos cuenta que no somos únicos, que es común la vulnerabilidad que estamos viviendo en estas plataformas. Y esto es algo importante para rescatar. Por último, ya para pasar esta slide, son muy poquitas las que tenía, estamos viendo y analizando una cuestión de la autoridad, ¿no? Cómo se está complicando, cómo está en crisis la vieja noción de autoridad. Autoridad no es autoritarismo, el límite es amor, escuchábamos el otro día, ¿no? Y de repente capaz nos vamos de un opuesto al otro, y de repente yo quería marcar esto de la autoridad porque muchas veces empezamos a encontrar muchos discursos de compañeros y compañeras docentes de a mí ya no me dan pelota, tiene mucho más peso la voz de este influencer. Hay un montón de problemáticas digitales en donde se ve esta crisis bueno, que nos da también la responsabilidad de tener que resignar el concepto, ¿no? De volver a darle un nuevo signo. No salir de la pelea, dar la pelea por perdida, sino subirnos ahí y plantear de qué manera podemos darles nuevos signos a lo que conocemos, por ejemplo, como autoridad o cuando la palabra circula, bueno, de qué manera vamos construyendo saber, de qué manera vamos comprendiéndonos, de qué manera vamos ayudándonos. Ahí, Checha, si querés pasarle. El segundo contacto de las inteligencias artificiales ya llegó, las inteligencias artificiales generativas, ¿no? Las IAG, que se les conoce. Ahí Checha me decía, ¿pero qué es el LLM? Poné que se explicita, bueno, los modelos de lenguaje largo, ¿no? Lo que está atrás de ChatGPT son estos lenguajes que hemos creado como humanidad, no podemos desconocerlo, tenemos esta tecnología, cada vez vamos a vivir más en estos entornos, no son virtuales, ojo con llamarlo artificial como lo no real o lo opuesto a lo natural, somos en interacción con, ¿no? Tampoco ser integrados, pero tampoco ser apocalípticos, ¿no? Como planteábamos ahí. Me parece que hay que construir todo el tiempo terceras posiciones, lo relacional, y eso es un poco lo que también venimos a hacer acá. Y puntualmente con estos nuevos espacios que cada vez vamos a pasar más tiempo, ¿no? Aparecen las gafas que nos brindan la posibilidad de estar en ese territorio de realidad virtual, trabajando o estudiando, ¿no? Para las pocas personas que todavía lo tienen, pero ¿qué va a pasar cuando esto se masifica? ¿No? Entonces, ahí la pregunta que nos estamos haciendo desde Faro y la compartimos con las organizaciones que estamos en este conversatorio es qué cuidados tenemos que promover, ¿no? Y de lo poquito que vamos viendo, de las IAG, de los modelos de lenguaje largos, ahí de paso aprovecho para recomendar un artículo que han escrito, creo, de los Campos y Matías Dodel sobre esta cuestión, que me parece que es un primer acercamiento interesante escrito en nuestro idioma para acercarnos a lo que son estos modelos o, 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 o empezar a pensar a partir de las preguntas que allí se plantean. Surge la cuestión de los cuidados, surge este concepto también, si nosotros y nosotras con pensamiento colectivo trabajamos en ciudadanía, bueno, empezar a pensar la cuidadanía también, ¿no? Y la intimidad y la privacidad y el derecho a la imagen y el derecho al honor que tenemos como personas, son cuestiones que tenemos que levantar como banderas para protegernos, para cuidar a nuestras infancias
en este momento histórico, y sobre todo lo planteo como histórico porque vamos a seguir cada vez habitando más estos espacios, ¿no? Ahí, Checha, si querés, dale y ya voy cerrando mi parte y le hago el puente a Lili. Alessandro Barico es quien habla de hacerse cargo, ¿no? En The Game, en este libro tan paradigmático desde mi punto de vista, que él escribe en el 2018, es un trabajo arqueológico en donde describe el pasaje que tuvimos de tecnologías analógicas a las digitales. Lo hace a través de los juegos, lo hace el análisis a través de la música, a través de la imagen, y él plantea que junto con hacernos cargo es asumir la responsabilidad, ¿no? Y desde Faro a nosotros nos gusta la palabra o el concepto de responsabilidad en cuanto a la toma de decisiones, ¿no? No va por una moralina, no va por lo moral de los actos, sino de poder responsabilizarnos a partir de la interacción que tenemos con la información, de nuestro pensamiento, de nuestra reflexión, de poder compartirla, de circularla y después de definir, ¿no? De poder tomar decisiones, ¿no? Por otro lado, y por último ya, salir a disputar sentidos me parece que es algo que las personas que estamos juntadas acá, las instituciones a las que representamos, eh, operamos todo el tiempo sobre los sentidos, ¿no? Los significados son lo que está cerrado, los sentidos es lo que está abierto, es lo que es para un mundo, para una vida. Entonces, me parece que tener esa concepción y salir verdaderamente a dar respuestas ante problemáticas como las apuestas deportivas, como estos conceptos de las apuestas online deportivas, ¿no? Estos conceptos de plata fácil, se está hablando de poncidemia, hay mucho discurso de influencers que promueven estilos de vida o formas de explotar nuestro cuerpo, ¿no? A fin de cuentas, las plataformas digitales constantemente nos hacen enfrentarnos a información que nos plantea muchos estereotipos o muchas posibilidades, ¿no? Este mensaje de si querés, podés, ¿no? Y si no podés, ¿qué pasa? No está esa pregunta, ¿no? Empiezan a aparecer las rutinas de skincare, sobre todo en chicas, ¿no? Las apuestas online más en chicos. Esta, esta cosmovisión de poder usar nuestro cuerpo y poder explotarlo como si fuese una máquina, ¿no? Me parece que hay un montón de lecturas históricas para hacer, se me viene a la cabeza Foucault, pero no quiero aburrirles más y planteaba como última problemática esta cuestión que empezamos a ver hace un tiempo y verdaderamente ahora me pongo a escuchar a Lili para entender de qué maneras poder abordar de manera integral este último concepto que está en la presentación, que es la hipersexualización de las infancias, que cada vez vemos más y no pasa solamente por el porno, ¿no? Entonces ahí ya te hago el puente, gracias por escucharme y me quedo ahí Gracias, para la Ezequiel. conversa. Gracias, Ezequiel. Bueno, esto, ¿no? Tenemos que partimos, ¿no? De este conversatorio bueno, entendiendo que la sexualidad y su sano desarrollo es un derecho de niñas, niños y adolescentes que tenemos que garantizar, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es la sexualidad? Bueno, la sexualidad es mucho más amplia, ¿no? De entenderla como solamente genitalidad, no está reducida solamente a las relaciones sexuales, sino que tiene que ver con todo nuestro ser, es la expresión, ¿no? De nuestras dimensiones como ser humano, que son biopsicosociales y espirituales. Y esa expresión, esa sexualidad la traemos desde que nacemos, está en constante desarrollo, nos acompaña en cada etapa de nuestra vida. Desde que nacemos hasta que nos morimos, está en constante desarrollo, transformación, en construcción. Entonces, si bien la sexualidad se experimenta de forma individual y podríamos decir que hay tantas sexualidades en el mundo como personas que habitamos este planeta, es cierto que la sexualidad se construye en un entorno, en un contexto sociohistórico, geográfico, cultural, ¿no? En donde está en constante diálogo con estas cuestiones. Entonces, el contexto de hipersexualización y cómo atraviesa las infancias
bueno, permea en la construcción de esa sexualidad de las niñeces y de las adolescencias, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos el contexto de la hipersexualización que traía ese y, bueno, la pornificación de la cultura, ¿no? La hipersexualización entendida como, bueno, esa exaltación de determinados atributos sexuales que ganan más terreno sobre otras cualidades que conforman a nuestro ser, y la pornificación de la cultura en donde vemos el porno permea, ¿no? Los consumos culturales y de forma que se traduce en una forma de lengua, en una forma de representación icónica, ¿no? O sea, gráficamente lo vemos en la música, en los videoclips, en las series, en las publicidades, en los videojuegos, en la ropa, y eso es un mensaje que niñas, niños y adolescentes están recibiendo y van naturalizando este lenguaje, esta forma que tiene el porno de permear la cultura. Pasamos, Checha, si querés, para la siguiente. Bien, gracias, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son en esto de que la sexualidad, esto que dialoga con el entorno, ¿no? Se construye en un entorno, bueno, ¿cuáles son los impactos que tiene la exposición a contenido sexual explícito en el desarrollo de la sexualidad de niños, niñas y adolescentes? Y acá, primero tenemos que mencionar que el porno no es un producto educativo, no tiene esa finalidad de educar, sino que está hecho, bueno, justamente con un fin de negocio, y lo que busca es el estímulo y la respuesta sexual en quien lo vaya a ver. El porno está calificado como más 18, y podríamos además pensar si ese más 18, todo el porno que hay, muchas veces es un porno donde delitos, se cometen delitos, ¿no? Entonces habría que pensar si más 18 es un contenido apto, pero sabemos bien, igual lo podemos definir bien, que para las niñeces y adolescencias no es un contenido adecuado, y eso por eso genera determinados impactos. Estamos en un momento en donde siempre hubo porno históricamente, pero estamos en un momento histórico que da determinadas características en donde la accesibilidad es mucho es más fácil acceder a estos tipos de contenido, y hay un volumen mucho más grande y categorías mucho más violentas que lo que había antes. Hoy, niñas, niños y adolescentes cuentan muchos con la posibilidad de tener un dispositivo en su mano y con acceder con 2 clics, ¿no? Porque las restricciones son muy bajas, a este tipo de contenido violento, de contenido sexual explícito. Entonces eso hace que miremos en este momento con otra atención esta problemática. Además, bueno, los impactos que tiene en el desarrollo de la sexualidad, esperable, que podríamos esperar del desarrollo de niñas, niños y adolescentes en su etapa, bueno, hay una cuestión biológica, cognitiva, emocional, de desarrollo, en donde este tipo de contenidos no lo pueden procesar de la misma manera que los procesamos personas adultas. Eso primero genera ese impacto, ¿no? Después también se interpone en la construcción de esta sexualidad, en donde atropellamos el desarrollo del autoconocimiento, del autoplacer, ¿no? De la autoexploración, bueno, de cómo vamos construyendo el deseo. Entonces el deseo se empieza a imponer, el porno empieza a darnos una forma de desear determinada, y no dejamos que que las adolescencias vayan bueno, construyendo su propio deseo. También hay una cuestión del deber ser y los mensajes que se transmiten, en donde se empieza a naturalizar la erotización de la violencia. Son contenidos que son muy violentos y donde se erotizan y donde se desensibiliza, ¿no? Sobre la violencia sexual y las desigualdades que se dan en este tipo de contenidos. También pueden generarse una exposición si reiterada a este tipo de contenidos, se puede generar
adicción, puede generar situaciones, ¿no?, de ansiedad, de bajo autoestima, de rendimiento, ¿no? El rendimiento académico, podemos ver que puede alterar este consumo en estos aspectos de la vida de niñas y adolescentes, ¿no? Y además, obviamente que, como mencionaba, como no es un contenido educativo, no enseña lo que realmente, hay una visión bastante distorsionada de la realidad, de lo que es real un encuentro con otra persona, ¿no? En donde se ponen en juego, donde tienen que estar el foco en los sentimientos, en el consentimiento, ¿no? Con el otro, y en el porno eso queda totalmente por fuera, no hay temas de cuidado, no hay no hay consentimiento, entonces, bueno, eso afecta también a las niñeces y a las adolescencias, ¿no? Y además también hay otro punto que es fundamental, que bueno, esta exposición temprana a este tipo de contenidos también puede vulnerar, ¿no? Y aumentar las chances de que sean víctimas de grooming, ¿no? Del ciberengaño pederasta. Entonces, acá, y también, ¿no?, la relación en la construcción de los estereotipos de género. El porno impacta tanto a varones como a mujeres, ¿no? En esto de, bueno, el varón que siempre tiene que estar dispuesto, en la relación también con la autoimagen, ¿no? Los cuerpos que se nos muestran también van generando un mandato de deber ser, y después en la realidad esto genera como muchas frustraciones, ¿no? Y tiene esto, como mencionaba, como no existe consentimiento, como no hay cuidado del otro, bueno, repercute también en los vínculos que vayamos a tener a futuro también, ¿no? Porque esto tiene impacto en el desarrollo de niñas, niños y adolescentes, en esa etapa del desarrollo de la sexualidad, pero también después tiene consecuencias en la vida adulta, ¿no? Porque somos un continuo, no separamos por etapa, ¿no? La niñez por un lado, la adolescencia, no, la adolescencia se consolida con lo que consumí, lo que tuve, las herramientas que tuve en la infancia. Y la adolescencia después va a dar las bases para la vida adulta, ¿no? Entonces hay que pensarnos también en este continuo. Entonces, por eso remarcamos la importancia de la educación sexual integral, ¿no? Que bueno, que es para poder desarrollar una sexualidad, ¿no? Para poder comprender, proteger y defender los derechos sexuales propios que tenemos las personas y también el de los otros, ¿no? Y la necesidad de que está en diálogo constante en relación con la ciudadanía digital. Hoy los entornos digitales, como decía, ese es un lugar donde habitamos, donde estamos y están en interacción, y la sexualidad interactúa en este entorno. Entonces, bueno, acá entendemos la necesidad de desarrollar habilidades fundamentales, ¿no?, en niños, niñas y adolescentes, y también desde el mundo adulto, porque nos atravesó, y necesitamos tener herramientas para poder, bueno, justamente desarrollar estas habilidades fundamentales que nos permitan comprender cómo funciona el entorno digital, ¿sí? Poder tener buenas prácticas de convivencia en este entorno, y además corrernos de este lado de meros consumidores de Internet, y sino tener un rol más activo, creativo, participativo, para poder transformarnos como sociedad. Pasamos a la siguiente, Checha. Entonces, acá, como para ir cerrando, entendemos las tres asociaciones, que bueno, que en este tema las responsabilidades son compartidas, no hay que apuntar a alguien, acá son problemas de las familias, acá el problema es la educación, ¿no? Bueno, es una responsabilidad compartida, donde primero que nada mencionamos a los creadores de contenido, ¿no? Los creadores de este tipo de contenido, bueno, ¿qué tipo de producciones generan, ¿no? ¿Qué mensajes están dando a través de estos contenidos que generan? ¿Qué cosas naturalizan, ¿no? A través de este contenido? La violencia está totalmente naturalizada en este tipo de contenidos sexuales. Después, las plataformas que disponibilizan este tipo de contenido y que además también los anuncian, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son los mecanismos de protección que tienen para que niños, niñas y adolescentes no accedan a este tipo de contenido? ¿Cómo es posible que surja
que un niño, una niña, un adolescente esté navegando y le surja una ventana emergente con este tipo de contenidos. ¿Qué está fallando ahí en las plataformas? Los medios de comunicación, ¿qué tipo de contenidos generan, qué tipo de contenidos reproducen, qué mensajes están dando a la población acerca de cómo se vive la sexualidad, qué cuerpos están representados en los medios de comunicación, cuántas voces están representadas, ¿no? Los estados, la legislación y las políticas públicas, ¿no? Y acá en las políticas públicas la importancia que marcamos de la educación sexual integral de calidad que tiene que ser garantizada, ya la UNESCO lo plantea, ¿no? Es un derecho la educación sexual. Y bueno, y después también, ¿no? Las personas adultas referentes, cómo garantizamos los derechos, cómo dialogamos acerca de cómo es navegar en este entorno digital, cómo acompañamos a las niñeces y a las adolescencias, y si somos un lugar en donde si un niño o una niña ve algo que le incomoda, que siente que tiene riesgos en este entorno, somos un lugar seguro a donde pueda recurrir y poder acompañarles si se encuentran con algún tipo de este tipo de contenido, ¿no? Y bueno, y también todas las personas somos ejemplo desde nuestras prácticas, ¿no? Los consumos culturales que validamos y que reproducimos, los mensajes que aceptamos o no cuestionamos, bueno, ser críticos y reflexionar sobre lo que está sucediendo es una forma de habitar y construir nuevas posibilidades. Entonces acá, para dar cierre, traemos a una maestra y pedagoga uruguaya, Reina Reyes, que nos trae esta frase que si no se buscan formas educativas capaces de cultivar desde la niñez la unión con otros, será difícil impedir el efecto narcotizante que ejercen ciertas producciones en el espectador, ¿no? Y acá remarcamos la importancia, como ya mencioné antes, de la educación sexual integral y la ciudadanía digital de la mano para acompañar, y en esto, ¿no? De cultivar desde la niñez la unión con los otros, ¿qué más ejemplo de poder desde el mundo adulto, ¿no? Construir con el otro, es esto de que estamos haciendo, que es aunar esfuerzos para velar por sus mismos derechos, sus propios derechos, ¿no? Entonces acá le doy paso a Laura, que justamente trabaja aunando esfuerzos con las familias y la educación, ¿no? Que creemos que es muy importante. Muchas gracias, Liliana. Y bueno, buenas tardes desde aquí, desde Barcelona. Ya son cerca de las 4 del mediodía aquí. Y también agradecer, bueno, especialmente a Faro Digital y Pensamiento Colectivo por lo que comentaba Liliana, ¿no? Por permitir este esfuerzo transfronterizo entre diferentes entidades preocupadas, ¿no? por estas temáticas, por trabajar por una educación afectivo-sexual que no reproduzca la pornografía hegemónica. Y lo que yo os vengo a exponer es un poco, evidentemente, desde el contexto de Cataluña, que es en el que trabajamos, ¿no? Como han comentado tanto Checha como Liliana, trabajamos con familias, con la SAFA, que al final son familias organizadas, que trabajan por mejorar la educación de sus hijos e hijas desde el sistema educativo público. Y lo que hacemos pues, es llevar a cabo todo tipo de proyectos con familias, llevar a cabo diagnósticos sobre temas que tienen que ver con la mejora de la educación pública en Cataluña y por extensión en España. Y sí que es verdad que una de nuestras líneas de trabajo prioritario, precisamente porque lo demanda la sociedad, lo demandan las familias, es trabajar por una educación feminista y LGTBIQ+, dentro de los centros educativos, ¿no? Entonces, evidentemente, el tema de la pornografía es uno de los temas que más preocupan a las familias ligadas al uso de las tecnologías digitales, especialmente de los teléfonos móviles en las escuelas. Entonces, os veníamos a presentar algunos datos que tenemos de este último año, del año 24, y es que llevamos a cabo un proyecto de coeducación transformadora que abordaba diferentes temáticas
ligadas con la educación, que tienen que ver con los cuidados, con promover esta educación afectivo-sexual, con temas de violencias machistas. Y ahí llevamos a cabo un diagnóstico en el que participaron cerca de 300 familias insisto, del sistema educativo público. Y aquí, bueno, uno de los datos más relevantes que salió de este diagnóstico es que uno de los temas que les preocupa más, que como veis aquí en la diapositiva está en cuarto lugar, es el tema de la pornografía, ¿no? Y unas de estas 300 familias, cerca de 120, que tengo que decir que la mayoría de las personas que respondieron, como siempre ocurre con temas educativos y de cuidados, fueron mujeres, ¿no? Un 88%. Pues es una de las grandes preocupaciones que hay ahora mismo en las escuelas de Cataluña, ¿no? Y cuando se les preguntaba que cuál creen que es su nivel de conocimiento para coeducar a su infancia en relación a temas de pornografía, un 72% consideran que su nivel de conocimiento es muy malo o regular, ¿no? Entonces estamos hablando de que las familias también demandan, también piden acompañamiento para precisamente poder educar a sus hijos y hijas, ¿no? Y aquí en la parte derecha de la pantalla pues veis algunas de las citas que hemos recogido también de este diagnóstico que expresaban las mismas madres y padres, ¿no? Por ejemplo, decían que con el acceso al porno no tienen una visión real de lo que es el sexo o las relaciones entre parejas, refiriéndose a sus hijos e hijas. Por ejemplo, ¿no? También decían porque la realidad digital que viven y las pantallas, el porno, está todo mucho más distorsionado y alejado de la realidad. Y luego también comentaban que las familias hace falta que nos impliquemos y conozcamos qué contacto tienen nuestros hijos e hijas con la pornografía para hacerles un acompañamiento adecuado, ¿no? Y es esto precisamente lo que piden. Entonces, Checha, si pasamos a la siguiente, a partir de este diagnóstico y también otras preguntas que hacemos a las familias, por ejemplo, a través de encuestas que hacemos de forma anual o a través de otros proyectos ligados a la educación feminista, por ejemplo, una de las grandes preocupaciones este año 2024 es que cuando se les pregunta qué necesidades tienen como familias y seleccionan temas ligados al uso de pantallas y a temas de educación digital, pues entre estos temas hablan de trabajar la pornografía, ¿no? Y aquí queda muy ligado precisamente el contexto previo que han dado Faro y Pensamiento Colectivo sobre cómo, ¿no? Estos dos temas están estrechamente relacionados, ¿no? Y en ese sentido también les preocupa mucho a las familias cómo controlar el acceso a contenidos de pornografía digitales, ¿no? Y sobre todo a través del uso que hacen utilizando los móviles, ¿no? Porque como sabéis, el uso de móviles cada vez se está acelerando más, se está dando a edades más tempranas y con ello el consumo de este tipo de contenidos es cada vez también más temprano. Bueno, y luego también comentaban mucho, insistiendo en esta idea de corresponsabilizar a las familias, que como comentaba Liliana también son responsables, ¿no? en el uso, en el consumo que se hace de la pornografía. Pues también demandan crear espacios para que las propias familias puedan compartir qué necesidades, qué preocupaciones tienen en relación a estos temas y de forma colectiva abordar soluciones también desde el ámbito educativo, ¿no? Por tanto, es un tema que realmente preocupa muchísimo a las familias, que luego en el debate creo que será interesante también conocer por parte de las personas participantes qué es lo que reclaman las familias, ¿no? Por ejemplo, en Uruguay, en Argentina u otros países, pero la realidad es que aquí existe esta demanda y que nosotras cuando intervenimos con familias, nosotros por ejemplo hacemos formaciones anuales a familias sobre temas de crianza positiva y entre estos temas impartimos formaciones relacionadas como por ejemplo cómo lo hacemos con el porno, ¿no? Que aquí lo que intentamos resolver es cómo les afecta ver porno a la infancia y a las adolescencias, a qué edad se puede empezar a hablar de estos temas y qué es lo que hay que decir a sus hijos e hijas, qué puedes hacer si has descubierto que tu hijo o hija ve porno, especialmente según a qué edades, ¿no? Es decir, cómo acompañar todo este proceso. Luego también llevamos a cabo formaciones que tienen que ver con hablar sobre sexualidad,
Y aquí sí que las separamos mucho en diferentes edades, no hacemos el mismo abordaje si es, por ejemplo, con infancias de 3 a 7 años, de 8 a 12, y luego ya con adolescentes, ¿no? Que también el abordaje es muy diferente. Y aquí sí que trabajamos precisamente con la entidad que llevó a cabo la investigación, con más de 3.500 niñas y niñas en Cataluña y en el resto de España, sobre, ¿no? qué necesidades tenían en relación a su sexualidad, y también qué herramientas se les puede dar para acompañarles, ¿no? O sea, qué herramientas son las que necesitan estas infancias por parte de las personas referentes adultas. Y a partir de todo este diagnóstico, bueno, salieron una serie de resultados, que es lo que ha permitido hacer este documental que comentaba Checha al principio, de Generación Porno, que por cierto está íntegro en catalán, no sé si está la versión en español, pero bueno, no lo he investigado, no sé si después Ezequiel lo puede decir. Pero sí que trabajamos con este grupo de investigación y centro para que dé acompañamiento a las familias en relación a cómo acompañar la educación sexual con sus hijos e hijas, ¿no? Y finalmente, pues también llevamos a cabo formaciones de diversidad de género y sexual con infancias. Esto es un poco lo que os quería comentar. Creo que lo que es interesante es el debate que se pueda proponer ahora, pero sí que tenemos muy claro desde nuestra entidad que la solución, como comentaba Pensamiento Colectivo, pasa por una educación sexual afectiva integral, que no significa que, sobre todo, no niegue el derecho a hablar a la sexualidad a las infancias, todo lo contrario, pero sí que proponga otro tipo de sexualidad, ¿no? de la que se consume en la actualidad, favorecida por las herramientas digitales. Y con esto acabaría mi presentación, así que ahora doy paso a Checha. Bueno, muchísimas gracias, Ezequiel, Liliana, Laura, por estas intervenciones. Y bueno, con esta consigna como de seguir cuidando en colectivo, vamos a dejar de presentar y bueno, y abrir la palabra para quienes estén presentes y quieran compartir un poco, bueno, qué de todo esto les hace eco y encuentran, digamos, en este planteo que estamos trayendo, cosas interesantes o cosas que puedan asociar con el trabajo dentro de sus espacios. Así que habilitamos Chicha, la... para Sí, ordenar, si querés, lo que podemos hacer sí, es que levanten la mano, se pueden habilitar los perfecto. micrófonos, pero levanten la mano o vamos anotando en el chat el orden para ir hablando, así. Sí, Buenísimo. y volver a remarcar que esta parte no la vamos a subir a YouTube, así que con tranquilidad. Ahí la estoy viendo a Mónica, la estoy viendo a Valeria, que está en Uruguay, saludos, gente conocida. Contesto algo de Laura, el documental está en catalán, pero está con subtítulos en castellano. La verdad, está muy bueno, o sea, como todo documental con dato duro, con voces de chicos y chicas, impacta, es como que terminás de verlo y decís, ¿para dónde agarro? Porque tiene como una dosis de, entre comillas, sensacionalismo, ¿no? O sea, pone el problema muy de frente y etiqueta a una generación como la generación porno, ¿no? Ya nosotras, organizaciones de la sociedad civil que trabajamos ciudadanía digital, ya venimos de esta metáfora de nativos y nativas digitales que nos lastimó bastante, ¿no? Porque si ellos y ellas son nativos digitales, nosotros como adultos no tenemos que hacer nada. Entonces, tenemos mucho cuidado con estas etiquetas de generación tal, no son una generación porno, está claro, pero sí, como adultos tenemos que ver el documental porque aporta un montón de datos y de info y de testimonio de primera persona de pibes y pibas sobre lo que les está pasando. Así que yo vuelvo a poner la pregunta de Checha, ¿qué les hizo eco? ¿Qué les está pasando? Acá no tenemos objetivo, tenemos propósito. Somos organizaciones de la sociedad civil que buscamos hacer cosas con sentido y a partir de ahora, o sea, luego de hacer la declaración, luego de hacer la gacetilla, luego de convocar, luego de hacer este conversatorio, la iniciativa está en el aire y bueno, ustedes personas que están acá forman ya parte de la iniciativa, así que tomémoslo así.